Bueno, formalmente bienvenidos, muy buenas tardes. Capítulo del 18 de mayo, no es un capítulo cualquiera. Es un martes muy especial. Primero porque la ciudad tiene esta imagen, sí hay sol. El frío dio paso a una especie de calidez dentro del otoño. Veremos cuando llegue el frío todo lo que puede traer aparejado. En Casa Rosada ya empezó la primera reunión. Allí está uno de los micros más importantes del día. Ahí está uno de los móviles. También a las 5 de la tarde es otra reunión relevante. Guado de Pedro, Martín Guzmán, Rodríguez Larreta. Todo esto por el tema coparticipación en medio del litigio en la Corte y la nueva citación a la Corte para la semana próxima, en una audiencia que hasta aquí no afloró ningún acuerdo, tratando de acercar posiciones. Y a las 6 de la tarde, en un pleno de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, en Diputados, buscará el oficialismo dar dictamen a la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, que vamos a hablar en un ratito con Lourdes Marchese, con todos los detalles, y con Javier Lanari en un punteado que probablemente nos lleve a alumbrar lo que ya el gobierno entiende como respuesta que va a ocurrir, que es que no pasa el filtro de la Cámara de Diputados, porque los que se desmarcaron son otra vez los propios. Los mismos, o parecidos, a los que se salieron a desmarcar del último anuncio del presidente respecto a las restricciones en las exportaciones de las carnes, que ayer muy bien anticipaba el querido Javier Lanari. Esa decisión tomada por el mismísimo presidente, comunicada a última hora de ayer, y que ameritó el repudio hoy, en público, por Twitter, del gobernador Omar Perotti, uno de los propios, de las provincias más afectadas, Santa Fe, y el propio Manuel Calvo, vicegobernador en ejercicio de la gobernación en la provincia de Córdoba, el hombre de Schiaretti, que además, a través de sus legisladores, entre ellos su propia esposa Alejandra Vigo, en público dijeron que esta reforma del Ministerio Público Fiscal, así como están las cosas, no la validan, como tampoco los superpoderes que pidió Alberto Fernández para empoderarse ante los próximos decretos y la administración de la pandemia. ¿Y qué tenemos hoy entonces en esta descripción que yo intento hacerles? En las 3 de las 3, el primer gran título es que es un día de frenéticas reuniones. Por todo eso que yo le acabo de contar. Y porque a esta hora, Bisotti, Santiago Cafiero, Daniel Goyán, Fernán Quirós, Felipe Miguel, en Casa Rosada empiezan a pulir detalles de lo que serán los anuncios al caer la semana cuando haya que prorrogar el decreto de necesidad de urgencia que vence el próximo viernes con las restricciones que tenemos hasta aquí. El segundo gran tema, un poco lo desglosé, es este. La escala previa a la Corte, que es la reforma a la Procuración. ¿Y por qué hay que marcar que es la escala previa a la Corte? Porque acá está el título. A esto van. A esto Cristina Fernández de Kirchner quiere modificar. Porque entiende que esa Corte no la salva de sus problemas. Y en la propia impronta y dinámica de sus discusiones personales, arrastra al gobierno, en particular al presidente Alberto Fernández, probablemente un nuevo fracaso político. Un dato no menor es que Sergio Massa, aquí, en esta reforma del Ministerio Público Fiscal, le ha dicho hasta el hartazgo a propios y extraños que él no es el encargado de juntar los votos, que él es presidente, que eso corre por cuenta de Martín Soria, que en todo caso es Leopoldo Moró, pero que no es él. Un desmarque que habla de la presidencia. Del mismo Massa que acordó con Máximo Kirchner, con aliados eventuales, Balibúca, entre otros, el Topo Rodríguez, dirigentes del lavanismo, el proyecto para recategorizar a buena parte del país como zona de frío y por lo tanto bajarle la factura del gas, viejo anhelo de muchos, entre un 30 y un 50%, o que alumbró el acuerdo que mañana debería tener media sanción en la Cámara de Diputados respecto a posponer las PASO hasta el 12 de septiembre y la elección general hasta el 14 de noviembre. Cosa que, insisto, mañana debería votarse casi por unanimidad en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación. Pero no es el encargado de este tema, porque Casal, que es una, entre comillas, no irregularidad, pero es un fracaso de la política, porque es el interino, está hace 3 años porque la política no pudo elegir ni con Macri ni con Alberto Fernández hasta aquí a su sucesor. Macri impulsó a Güenber de Roca. Güenber de Roca en algún momento se pensó que podía tener los votos. No pasó nunca el tamiz del peronismo. La integrante del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad.
Y después vino Rafecas, que fue el postulado por el presidente, que no pasó el tamiz ya no de la oposición, que hasta puertas adentro discute si aprobarlo o no. Carrió decía sí, el ala más dura del macrismo, Macri en particular, decía no. Lo cierto es que Rafecas no pasó el tamiz de Cristina Fernández de Kirchner, porque el Senado es el que tiene que aprobar quién reemplaza a Casal. Y claro, allí entonces, como no lograban aglutinar la mayoría de las 2/3 partes de los presentes, si se sentasen los 72 senadores requerirían 47 votos, tienen 41 voluntades. ¿Por qué fueron? Por la modificación de la ley por la cual se elige al procurador. Y entonces, allí quisieron establecer una mayoría absoluta. Como hay 72 miembros, se requieren la mitad más uno, esto es 37 senadores, ostentan 41, entre propios y aliados. Que además el cargo sea no vitalicio, sino determinado en el tiempo, 5 años, no más. De manera tal de, incluso con el actual procurador, si se eligiese este año, por consenso, naturalmente arrastrarlo a estar 3 de los 4 años del próximo presidente. Porque además este señor es más relevante que hace 3 años, porque hay una reforma procesal en la Argentina que pone en manos de los fiscales el peso de las investigaciones, que antes estaba en manos de los jueces. Por lo tanto, la política criminal en buena medida la determina el jefe de los fiscales. Yo sé que te es esquivo. Con Lourdes en un ratito vamos a intentar llevarte al llano. ¿Qué cosas implican que esté alguien como Casal, o que esté alguien como Rafecas, o que esté Marcelo Fuentes, o Oscar Parrilli, o quien fuese? ¿Qué cosas pueden cambiar? Pero además hay la reforma, una modificación en el proceso de juzgamiento a los propios fiscales, porque modifica el Tribunal de Disciplina. O sea, que quien saque los pies del plato de las mayorías eventuales construidas por un gobierno de turno, en este caso el actual, podría incluso desplazar a fiscales que no les sean funcionales a los objetivos que quieren. Esto es, que tal vez tenga la osadía de investigar delitos que el poder no le interesan. Y usted sabe a qué me refiero. Entonces, esto me parece que es el segundo gran componente del día. Y el tercero, claro, es este, el del COVID, que no nos abandona, que nos tiene sometidos desde hace 14 meses. Y porque además estamos en el peor momento antes del frío. Y me parece un buen título, se lo escuché en una reunión privada a personas que conocen mucho del tema. ¿Por qué el peor momento antes del frío? Bueno, no hay dudas, en términos contundentes e incontrastables de datos, que nunca hubo tantos pacientes en unidades de terapia intensiva como hoy. 5.690 y creciendo. No hablamos de casos, pacientes en unidades de terapia intensiva. Hay lugares que están en medio del colapso. Esta tarde Santa Fe tomará decisiones respecto a más cierres y probablemente elimine todo tipo de presencialidad en las escuelas a partir de mañana mismo. Santa Fe, ¿por qué? Porque Rafaela, Santa Fe Ciudad y Rosario no tienen una sola cama disponible y están haciendo derivaciones al interior, que empezaron a poblarse rápidamente a partir de la llegada de esos pacientes. 69,7 es la ocupación promedio en todo el país, de todas las unidades de terapia intensiva, con todas las patologías que llevan a pacientes a unidades de terapia intensiva. Y 75,7% es en la zona del AMBA, capital y conurbano. Ha dicho Velocopit que en el sistema privado en la ciudad la ocupación es promedio del 98%, promedio. Quiere decir que de cada 100 camas disponibles en todo el sistema privado de salud de la ciudad, solo 2 están libres, de cada 100. Y en el público, el estrés está también marcando la agenda, pese a que se ampliaron 50 camas con sus respectivos dispositivos. La ciudad tiene más de 400 pacientes sobre 500 camas en el sistema público. Así las cosas, el colapso en imágenes ya está mostrando, y lo vamos a ver en un ratito, que en un hospital en Cinco Saltos, en Río Negro, lugar al que fuimos cuando nos encontramos con la hija de un paciente del PAMI de 70 años que no había tenido cama y por lo tanto había perdido la vida en medio del COVID. Ahí en ese lugar, en Cinco Saltos, ya hay pacientes que están en un catre, en camas, en pasillos. No hay otras. La precariedad con la cual están trabajando además los efectores de salud es altamente abrumadora. Córdoba tiene seguramente, o va a tener, modificaciones en términos de restricciones más severas a partir del fin de semana. Tiene un nivel alto de ocupación de unidades de terapia intensiva.
En la Cumbre ya se aplicaron restricciones desde el día de hoy hasta el 4 de junio, en el Valle de Punilla, uno de los lugares más lindos para recorrer. Río Negro y Neuquén están en una situación límite, como Cinco Saltos lo demostraba. Hay cuadros cada vez más graves en chicos jóvenes. Los casos diarios se duplicaron en Neuquén en apenas una semana. Se duplicaron en una semana. Igual que en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Balcarce, sin ir más lejos, que están con más de 90 casos por día cuando tenían menos de 40. En Río Negro se aceleró mucho la curva de los menores de edad. Hay muchos entre 0 y 19 años que están dando positivos y algunos cuadros requieren algún grado de intervención del sistema de salud. Y efectivamente, probablemente estemos ante un contexto donde además el peor momento se da no solo antes del frío. Decir antes del frío significa que con el frío van a tener que atenderse otras patologías respiratorias que el año pasado, fruto de el quedarnos en casa, de solo lo elemental estar en la calle, no se atendieron. Bronquiolitis en los más chiquitos. Pero después cuadros diferentes, de diferentes afecciones de aquellos que van a tener que transitar la diaria. Y en un contexto, en el peor momento además, en términos económicos, donde no hay mucho donde hurgar, porque no hay mucho que rascar en la olla, porque queda poco, porque no hay capacidad de financiamiento. Y porque además, efectivamente, el oxígeno de la licencia social para restricciones mucho más severas y financiero de las familias que ya están altamente endeudadas y que están en una situación en desventaja creciente, también es mucho más limitada. Y porque además en el poder no hay una ejemplaridad que reconstituya la autoridad que se tuvo para los cierres iniciales. Y esa ejemplaridad tiene rostros que a veces nos perturban más que cualquier cosa. Miren lo que ha pasado en Chubut, y es el último capítulo antes de cerrar esta pequeña introducción y meterme de lleno con Javier y con Lourdes en los títulos de esta hora. Es un verdadero escándalo. ¿A quiénes vacunaron? A los presos. Todos los presos, no todos los presos, pero muchos. Más de 50. ¿Todos de riesgo? No. ¿Quién lo pidió? Bueno, básicamente la Oficina de Asistencia a las Personas Privadas de la Libertad, que depende del Ministerio de Defensa Pública en la provincia de Chubut. Un organismo judicial encargado de un relevamiento que arrojó el dato que unas 60 personas privadas de la libertad formaban parte del grupo de riesgo sanitario y etario por edad, por lo cual se sugirió que debían recibir la vacunación contra el COVID. Ahora, una investigación de un medio, el diario patagónico Jornada, dio con que entre los que aparecían vacunados con la primera dosis de AstraZeneca estaba un femicida de 51 años y un joven de 20 detenido por el doble crimen narco. Ni uno ni otro, porque podrían estar condenados por esto y aunque no nos guste quizás ser factores de riesgo y por tanto recibir la vacuna, ni uno ni otro tienen factores de riesgo. Y sin embargo le administraron la dosis de AstraZeneca que vos y tantos otros todavía no recibieron. Pero, insisto, son dos casos emblemáticos, no los únicos. También está Diego Correa. ¿Y quién es Diego Correa? ¿Le suena al de la política? Puede ser. Exsecretario de Mario Das Neves. ¿Condenado por qué? Causa de corrupción. ¿Y Diego Correa tenía con 49? No. Entonces uno supone que efectivamente pertenecer tiene sus privilegios. Esos que deben tener otros. Por eso la autoridad también está resentida. Lourdes, Javi, bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes.